Hola, el día de hoy vamos a intentar resolver un problema de sistema de partículas relacionado con el momento y con la energía cinética. Entonces, pues el problema dice así, nos presenta un objeto de masa m, que es más pequeño que el de masa 2m. El objeto en masa 2m está en reposo. Cuando el objeto de masa m se estrella contra el de masa 2m, se genera una colisión y en esta colisión hay un objeto que se mueve, que es el más pesado, se mueve hacia arriba y el objeto, o sea, bueno, como en una línea con un ángulo que tiene vector X y vector y el objeto de masa pequeña que ya está en movimiento se mueve hacia abajo en el eje Y nada en el eje X, con una velocidad de 2.5 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de problemas? Pues como no hay ninguna fuerza externa, el momento total P total es igual a cero. Eso significa que hay una conservación del momento y que el momento en este punto va a ser igual al momento en este punto del sistema, o sea, la suma de los dos va a ser igual inicialmente que finalmente. Y vamos a dividir esto en el eje X y en el eje Y. En el eje X tenemos que la suma va a ser la masa por la velocidad 5 más 0, porque este tiene una velocidad 0, va a ser igual. En X ya no tenemos, bueno, en el final, este es inicial y este es final. En final, ya no, X, bueno, la pequeña ya no tiene nada en X. Entonces nos vamos a enfocar en la segunda, que va a ser 2m velocidad v final. Hay que recordar que esto es en el componente X. Por lo tanto, es por coseno del ángulo. ¿Vale? En Y, por el otro lado, tenemos que aquí no hay nada, porque este tiene 0 y este tiene 0, en Y, pero en este caso ya los dos tienen algo. El de la masa B, velocidad, B final, ahora seno de ángulo, de este ángulo, multiplicado por 2m, y esto se suma a la de que ya tiene en Y, que es m por 2.5 coseno, no, seno, de hecho menos seno, porque este es un ángulo negativo, menos seno de 90 grados, porque este es un ángulo de 90 grados. Tomando en cuenta que, ya no se veía eso. Tomando en cuenta que seno de 90 es 1 multiplicado por menos, esto en realidad es menos. Ahora vamos a despejar un poco. Vamos a decir que esto es lo mismo que m por 2 veces velocidad
de B final seno de ángulo menos 2.5. Esto da igual a 0. Podemos cancelar las m's. Y por lo tanto, 2 velocidad de B final seno de ángulo es igual a 2.5, que es lo mismo que velocidad final de seno de ángulo 2.5 sobre 2. ¿Vale? Y de esto podemos saber que podemos cancelar, por ejemplo, aquí las m's, porque tenemos m de los dos lados. Ahí aquí ven 2. Ah, no, sí, 5. Y podemos pasar el 2 del otro lado. Entonces sabemos que velocidad final de B en coseno de teta es igual a 5 medios y que velocidad final de B por seno de teta es igual a 2.5 sobre 2. Entonces voy a borrar todo esto. Para hacer la división entre esas dos operaciones. Velocidad, bueno, no, en este caso ya cancelamos las velocidades. Esto es tangente de teta es igual a 2.5 sobre 2 sobre 5 sobre 2. Y pasando la tangente, porque es arc tangente, vamos a hacerlo aquí. Ángulo tangente a la menos 1 de todo esto nos da un ángulo de 26.56 grados. ¿Vale? Logramos hacer esto porque comparamos seno sobre coseno, se cancelaron las velocidades, porque aquí tendríamos como velocidad de B seno de teta sobre velocidad de B coseno de teta, se cancela y ya nos queda eso, y es lo mismo que tangente de teta. Vamos explicando un poquito. Entonces ya tenemos el ángulo que nos estaba preguntando el problema, que es 26.56. Y lo otro que nos preguntaba era cuál era la diferencia entre energías cinéticas K final sobre K inicial. Nos estaba preguntando cuál es el porcentaje de energía cinética que se pierde, ya que es una colisión inelástica. Esto lo hacemos, la K final es los de este lado, es un medio de una masa 2m multiplicado por la velocidad final, que todavía no tenemos. La velocidad final de B es el ángulo. Al cuadrado más un medio de m por 2.5 sobre la velocidad inicial, no, la K inicial, que son un medio de m por 5 al cuadrado. ¿Vale? Entonces vamos a intentar sacar esto. Para eso, nosotros sabemos que, esto lo debíamos haber hecho un poco antes, que imaginemos que es la pelotita, tiene velocidad sobre x de 1.5, no, de 2.5 y sobre y de 1.25. Esto viene de las divisiones que hicimos hace rato. Y entonces, siguiendo el teorema de Pitágoras, la magnitud de la velocidad de BF es igual a
la raíz cuadrada del cuadrado de los dos componentes. 1.25 más, bueno, al cuadrado más 2.5 al cuadrado, que nos da 2.79. ¿Vale? Entonces vamos a sustituir esto de este lado. 2.79. Podemos eliminar las masas. Por ejemplo, esto también lo podemos eliminar. No, eso era 2.5. No lo podemos eliminar, está bien, qué bueno. Y esto nos da un valor total de 87%. Es lo que se mantiene de energía cinética, pero el problema nos está preguntando que cuánto es el porcentaje que se pierde. 100% menos 87% nos da 13%. Y estas son las dos respuestas que nos está pidiendo el problema.